bendecimos y lo declaramos en tu victoria, en tu amor y en tu comunión, en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Ven. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga a todos. ¿Cómo se sienten hoy? Bien, bendición. Amén. Estamos agradecidos con Dios, ¿verdad? Porque su misericordia se renovó de nuevo con nosotros hoy. Amén. ¿Quién lo cree? Yo creo que la misericordia de Dios se renovó una vez más conmigo hoy. A menudo solemos pensar o nos han enseñado que la fe se vende como una máquina expendedora. Más que todo en las iglesias de este siglo, a partir del 2010 en adelante, las iglesias de la prosperidad, las iglesias han predicado una fe en la que se nos dice que es como una máquina expendedora. ¿Han visto esas máquinas expendedoras en las películas o en algún centro comercial que tú ingresas un billete y ella te da un snacks o una bebida? Entonces, la fe, cuando digo que nos la han vendido como si fuera una máquina expendedora, es porque mi actitud debe ser obediencia, buena actitud, portarme bien, hacer las cosas bien, y entonces, a cambio de eso, voy a recibir bendición, prosperidad, economía, salud y bienestar. Ojo. Nosotros como cristianos debemos tratar todos los días de hacer lo correcto, absolutamente todos los días. Pero el detalle está en que si yo soy obediente, si yo hago las cosas correctas, si yo me porto bien, si yo soy íntegro, la vida también nos puede dar golpes. No todo va a ser una primavera eterna. Y la Biblia, muchísimos episodios de la Biblia nos muestran cómo hombres rectos e íntegros sufrieron también adversidades. Porque una cosa es ser obedientes, pero debemos tener en cuenta algo. Los desiertos no son prueba de las desobediencias de nosotros. Las tormentas no son prueba de las rebeldías. Jamás. Los fracasos no son prueba de nuestra falta de respeto hacia Dios. Tenemos que dejar de ver las cosas de esa manera, hermanos. Porque Dios dijo, en el mundo tendréis aflicciones, lo dijo Jesús. Tendremos aflicciones, no estamos exentos de nada de eso. Y el libro de Job es un libro que nos demuestra y viene a romper y a destruir esa teología de máquina expendedora. Porque el drama de Job empieza en el cielo. No empieza aquí en la tierra, ojo, empieza en el cielo. ¿Y cómo comienza? Yo veo a Job como un hombre increíble en las Escrituras. Para mí es uno de los hombres más relevantes en el Antiguo Testamento. Job, la primera visión que tenemos de Job es dicha de la boca de Dios. Dice, es un hombre recto, íntegro, perfecto, dice Dios de Job. Dice que es perfecto, es íntegro y es un hombre recto. Es un siervo fiel y obediente. Entonces, al ver esto y ver todo lo que le pasó, Job era íntegro, era recto y vivió cuántas adversidades le puede pasar a un ser humano, y las vamos a detallar. Pero entonces Job, el acusador va al cielo y se presenta como los demás ángeles, y Dios le dice, eso lo encontramos en el capítulo 1 de Job, Dios le dice, ¿en dónde andabas? Él dice, el acusador se presenta y dice, vengo de recorrer la tierra. Y le dice Dios sintiéndose orgulloso de su hijo, le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Imagínense que nosotros podamos provocar eso en el corazón de Dios. Que digan, ¿has visto a mi siervo Juan? ¿Has visto a mi sierva Rosa? ¿Has visto a mi sierva Naomi? Entonces le dice, ¿lo has visto? Es íntegro, es obediente, trata siempre de hacer el bien y me obedece en todo. Y el acusador, por supuesto que lo había visto. Para el acusador no le parece ajeno ni le parece desconocido Job. Le dice, claro que lo he visto. Supongamos que se entabla esa conversación allí, claro que lo he visto. Pero y establece de una vez dos preguntas retóricas a Dios. Le dice, ¿acaso Job le sirve a Dios en balde?
le sirve de gratis. Esa pregunta del acusador no solo acusa a Job, acusa al mismísimo Dios. Le dice, tú le das y él te da. Es decir, tú lo estás sobornando con riquezas, con prosperidad, con una buena familia, con 7.500 animales, con miles y miles de hectáreas. Obviamente que él te va a servir, obviamente que él te va a temer. Y de una lanza otra pregunta, ¿acaso no has hecho una valla alrededor de él, de su familia y de sus bienes? Le dice el acusador a Dios. Y le dice, si quieres, tócale eso, para que vea cómo te va a maldecir en tu propia cara. Y esto es impresionante, hermanos, porque aquí surge una pregunta. ¿Nosotros servimos a Dios por lo que Él nos da o lo servimos por lo que Él es? Pregúnteselo usted. ¿Servimos a Dios por lo que Él nos da o lo estamos sirviendo por lo que Él es? Y el Dios le permite al acusador ir, pero le dice, no toque su vida. Le permite tocar los bienes, su patrimonio y su familia, en primer lugar. Así que me imagino el acusador saliendo contentísimo de la presencia de Dios y dice, ahora sí voy a hacer caer a este tipo. Va a maldecir a Dios en la cara y va a ver que el ser humano no es tan íntegro como se dice ser. El mundo va a conocer que el ser humano es un egoísta. Y el acusador se va. Y de una arremete contra su familia, 10 hijos, 7 varones y 3 hembras, contra sus animales, contra sus siervos. Y Job en ese momento, cuando el acusador acaba con absolutamente todo eso, dice una frase que es una de las frases muy poderosas en la Biblia. Y dice, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea su nombre. Y es impresionante ver cómo había acabado de perder 10 hijos, su patrimonio, sus siervos, sus tierras, absolutamente todo. Y reconoce que todo le pertenecía a Dios y no a él. Él simplemente era un administrador, un gerente. Todo le pertenecía a Dios. Dicho esto, el acusador se vuelve a presentar a Dios y vemos que Job tiene una postura brillante, porque Job, cuando todo esto sucede, él desgarra sus ropas, se viste de cilicio, rapa su cabeza y se sienta sobre ceniza. Y más adelante les voy a explicar qué significa esto. Pero vuelve el acusador ante Dios, como era de rutina, ¿y de dónde vienes? Vuelve a surgir esa pregunta. Vengo de recorrer la tierra, le dice el acusador. Y Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Una vez más, Job no había perdido su integridad a pesar de todo lo que perdió. Se mantenía firme en sus convicciones. Y Dios, de nuevo, sintiéndose orgulloso de su hijo, le dice, ¿has visto a mi siervo Job? A pesar de que me persuadiste de que le hiciera el mal, no ha negado su fe. Y él le dice, claro que lo he visto, por supuesto que lo he visto. Pero, y surge una nueva pregunta del acusador. ¿Acaso no dar al hombre todo lo que tiene por cuidar su propia vida? El acusador aquí estaba alegando que el hombre puede entregar absolutamente todo, su familia, sus bienes, a cambio de su propia vida. Es decir, el hombre es un egoísta por naturaleza, decía el acusador. Él puede entregar todo. Perder los bienes, perder tus ahorros de toda la vida, perder tu casa, perder algunos animales, duele. Perder a tus hijos, duele, es doloroso. Pero el ser humano puede vivir con eso mientras no lo toques a él, le dice el acusador. Entonces Dios dice, está bien, toca su vida, pero toca su cuerpo, pero lo limita, no toques su vida. Le pone una limitación al acusador. Y el acusador sale contento nuevamente y va a arremeter contra Job. Y aquí la cosa se empieza a poner sumamente interesante, porque el acusador se va y toca el cuerpo de Job. Y fíjense en algo, hermanos, porque Job tuvo un diagnóstico médico que si actualmente viviera, estaría en una sala de cuidados intensivos en cualquier parte del mundo, en una clínica, y además estaría en estudios, porque eso sería asombroso. Dice la Biblia
que Job, a través de todo el libro de Job, él empieza a explicar su situación, a demostrar cómo está viviendo. Y la Biblia nos dice que con todos los problemas médicos que tenía, después de perder sus propiedades, sus hijos, sus siervos, sus animales, dice que sufría de un dolor intenso. Job se quejaba y decía: los dolores me aquejan, no me dejan descansar, duelen mis huesos. Sufría dolores intensos. Dice que sus huesos ardían de calor, sufría fiebre. Dice que su piel supuraba gusanos y se descamaba. Es decir, de su piel habían llagas llenas de pus y su piel se estaba cayendo en pedazos. Dice que él tenía una sarna que iba desde la planta del pie hasta la coronilla y estaba sentado sobre ceniza rascándose con un pedazo de teja o un pedazo de bloque. Además dice, no obstante con esto, dice que hubo anorexia y emaciación. Quiere decir que él estuvo tan flaco, tan delgado, que su hueso, su piel y su carne se pegaban a sus huesos. Además de esto, sus dientes se pudrieron. Dice que solo se veía la carne de su encía. Además de esto, la cara se le ennegreció, la piel de la cara se puso negra. Cuando los amigos iban a llegar a verlo, no lo reconocieron. Dicen: le soy desconocido desde lejos. Su aliento fue pútrido. Decía que se puso extraño el aliento para mi mujer. Lo dice el mismo Job en las Sagradas Escrituras. Además de eso, cuando se acostaba a dormir, no podía dormir, sufría insomnio. Decía: me acuesto y no puedo descansar, solo me pregunto cuándo amanecerá. Y lo poquito que dormía tenía pesadillas. Decía: me corroes con pesadillas y sueños malos, no puedo descansar. Imagínense lo que estaba viviendo Job. Imagínense lo trágico que era. No solo era un dolor físico, corporal, sino también estaba quebrado emocionalmente. Había perdido a 10 hijos. Eso no es un dolor que se asume como si nada y ya. Se quería morir. Y lo impresionante de Job es su actitud ante Dios, y esto es lo que llama la atención y este es el punto central hoy. Es cómo él reaccionó ante eso. Y aquí aparece una protagonista en la historia, su amada y hermosa esposa, con unas dulces y tiernas palabras. Job, maldice a tu Dios y muérete. Tan linda ella, ¿verdad? Tan tierna. Pero vamos a ponernos un poquito del lado de la esposa de Job, porque a menudo decimos: no, es que la esposa de Job estaba endemoniada. La esposa de Job estaba desquiciada. ¿Cómo le va a decir eso a Job? Por Dios, que maldiga a Dios y se muera. Esa señora lo que estaba era mal, estaba grave, era soberbia, era arrogante. Bueno, decimos cuantas cosas se nos ocurre de la señora, pero vamos a hacer una concesión aquí con ella. A menudo olvidamos que las situaciones que vivió Job en el capítulo 1 también le llegaron a ella. Ella también perdió a 10 hijos. Ella tiene un esposo en la quiebra, sentado en cenizas, fuera de la ciudad donde vivía, solo, y ella está trabajando para mantenerse ella y mantenerlo a él. Ella tenía 10 tumbas frescas. 10 tumbas frescas de 10 de sus hijos. Era una esposa que estaba cargando con el peso de un esposo a punto de morir, lleno de gusanos, de llagas. Era una madre que estaba enfrentando la pérdida de sus hijos. Era una mujer que su corazón había sido quebrado. Y en la tradición hebrea, cuando una persona decía: maldice a Dios y muérete, era que si tú maldecías a Dios, Dios te iba a eliminar de inmediato. Y la Biblia Septuaginta nos da una visión más amplia de lo que la esposa de Job le dice. Y ella dice, en la Septuaginta nos dice que la mujer se le acerca a Job y le dice: Job, ¿hasta cuándo estarás en ese sufrimiento eterno? ¿Hasta cuándo seguirás prevaleciendo en la esperanza de que vas a ser salvo y vas a sanar? Tú has perdido tu simiente y tu linaje. Y yo, mis dolores de parto, las punzadas que me dieron, las cargué en balde, porque también los he perdido.
Ya no queda nada por qué vivir. Maldice a Dios Job y muere de inmediato. Y son unas palabras fuertes, pero lo vemos desde el punto de vista de una mujer desesperada por un corazón quebrantado. Desde su estado humano ve a un Dios injusto, porque ellos eran rectos, eran íntegros. Entonces, desde su punto o su perspectiva humana dice, ¿por qué Dios nos hace esto? ¿Por qué nos está pasando esto si no hemos hecho el mal? Si somos buenos, si somos íntegros. ¿Por qué esto sucede a nosotros? Y la Biblia dice que ella le dice, ¿aún retienes tu integridad? Antes de decirle, maldice a Dios y muérete, le dice, ¿aún retienes tu integridad? Le hace una pregunta. Esto significa que la esposa de Job se había movido de su posición. Ella había perdido ya su integridad, pero Job aún la mantenía. Entonces el acusador había logrado con éxito mover a la esposa de Job, pero Job seguía firme en sus convicciones, seguía firme en su posición. Nosotros, hermanos, a pesar de la tormenta, a pesar del desierto, a pesar de la adversidad, a pesar de que el país esté en crisis, en quiebra, en penurias, a pesar de que tengamos problemas en nuestra familia, porque va a pasar, debemos mantener firmes nuestras convicciones y nuestra fe. Y no se lo digo como alguien que no ha vivido dificultades, o como alguien que no ha pasado por problemas, porque hay personas que cuando les suceden cosas buenas o malas, suelen escribir poesías, suelen escribir libros, suelen hacer una canción, suelen hacer un documental o incluso hacer una película. Pero nosotros hemos decidido escribir una enseñanza con lo que nos pasó hace menos de un año. En agosto se cumple un año. Y en vez de, aunque fue muy doloroso, yo le dije, amor, voy a escribir una enseñanza de esto, porque yo soy fiel creyente, de que Dios hasta en lo más mínimo nos quiere enseñar algo. Siempre lo he creído y yo considero que es así. Si voy por la carretera y me tropiezo, yo de una vez se me viene a la mente, Dios me quiere enseñar algo con esto. Agarro el teléfono y lo escribo. Estoy en la oficina, estoy escribiendo y hay un caso de repente que me llama la atención. Dios me quiere enseñar algo con esto. Saco mi celular y empiezo a escribir. Porque Dios nos quiere enseñar muchísimas cosas, porque Él es así. Y antes de entrar en contexto con eso, Job, me sigue llamando la atención Job, porque vemos a un hombre que a pesar de estar en cenizas y todo, a pesar de estar sufriendo tanto, es maravilloso ver cómo él se mantiene allí, a pesar de que su esposa le dice esas palabras. De la persona que debía recibir un aliento, le sale con eso. Imagínense lo fuerte que era. Y además, allí podemos ver una imagen de lo que pudo haber sido. Esa imagen la hicimos con inteligencia artificial. Vemos a Job, a su esposa, a sus 10 hijos, camellos, ovejas, bueyes, tierras, sirvientes. Y en la otra imagen vemos lo que quedó de él. Podemos ver un Job destruido totalmente. Y al ver esto, vemos el cambio tan radical que ocurrió. Pero Dios, hermanos, nos ha mandado a humillarnos. Hace poco Dios nos mandó a humillar. Y nos dijo que las cosas se pondrían difíciles. No nos prometió que estarían bien. Dijo, estarán difíciles, pero si nosotros estamos agarrados de Él, estaremos bien. Sea como sea que termine la historia, todo será una victoria para nosotros. Porque como cristiano nos define, es cómo nos presentamos ante las adversidades. Eso es lo que nos define como hijos de Dios. Cómo le hacemos frente a las circunstancias difíciles que vengan. Y cuando Dios nos manda a humillar, yo me coloco a leer en la Biblia y vemos que las personas que se humillaron ante Dios, a pesar de muchas otras cosas, hacían 3 cosas significativas. Una era rasgar sus vestiduras. Eso se le conocía como quería.
Es decir, ellos arrancaban sus trajes, su ropa, y quedaban totalmente desnudos ante la presencia de Dios. La ropa en el Antiguo Testamento o en esta época se cosía y se tejía a mano, por lo tanto era costosa. Al romper sus vestiduras, la persona quería decir que no importaba su economía, no importaba su posición económica, no importaba su estatus social, eso no valía nada ante Dios. Después de esto, ellos usaban una ropa que se llama cilicio. ¿Qué era el cilicio? Era una ropa hecha con piel de cabra o con piel de camello. Y dice que era tan rústica que provocaba comezón en la piel de las personas. Lo incomodaba. Ellos lo hacían para incomodarse, para humillarse y para decir, no soy nada, soy de carne y hueso. Dios, tú eres todo para mí. Ven y sáname. Ven y ayúdame. Y la tercera cosa que hacían era rapaban su cabeza, echaban ceniza o se sentaban sobre ceniza. Eso representaba el origen y el destino del ser humano. Del polvo somos y al polvo volveremos. No somos nada ante lo divino. Eso era lo que representaba la humillación. Y la humillación viene de dos maneras, hermanos. Dios nos lo advirtió, humíllense. Una voluntaria y una imperativa, una impuesta. ¿Cuál de las dos queremos para nosotros? Yo quisiera la voluntaria. No quisiera que Dios me humillara, no lo quisiera. Y aquí en este punto, al ver ya, seguimos con la historia de Job, vemos que hay tres personas más que aparecen en la historia y son los amigotes de Job, esas ternuritas. Fíjense lo que hacen los amigotes de Job. Bueno, son 4 amigos, pero 3 son la joya, la cereza del pastel. O sea, son las joyitas. Los 3 amigos se llaman Elifaz, Bildad y Zofar. Elifaz era el mayor del grupo. Él creía mucho en las costumbres, él creía mucho en lo que le habían enseñado los ancianos. Él decía que las personas justas e inocentes no perecen ni les pasa ningún tipo de circunstancias. Él creía que porque como Job estaba pasando eso, era porque había cometido algún pecado o algún delito y estaba siendo juzgado por su actitud. Imagínense tener un amigo de esos. Después tenemos a Bildad. Él se apoyaba en la tradición y en la ley. Él decía, e incluso llegó como a persuadir, no, persuadir no es la palabra, llegó como a, bueno, es como a insinuar. Llegó a insinuar que Job le estaba pasando eso porque tenía un pecado oculto que no había confesado. Entonces, a raíz de ese pecado oculto, Dios le había enviado ese castigo. Y por último tenemos a Zofar. Este era el más dogmático y el más agresivo de todos. Él decía que merecía eso por su soberbia, por su arrogancia, porque trataba mal a los pobres, porque era injusto, porque tenía pecados ocultos, o sea, reunió todo lo de los demás. Y además decía que merecía mucho más, que eso no era suficiente. Yo voy a decir algo. Si alguno se siente identificado con alguno de estos 3, al final vamos a orar por usted. Porque es que parece mentira. Parece mentira que un hombre esté tirado en cenizas en un basurero, muriéndose, y vengan 3 personas a decirle que es porque hizo algo. Y la está pagando por eso. Y uno lo ve muy lejano, pero pasa cercano también, hermanos. Pasa muy cerca de nosotros también. Pero ahí aparece el gran Eliú. Este tipo sí era caso aparte. Eliú era joven. Él había permanecido en silencio todo el tiempo. No había querido hablar por respeto a ellos que eran los mayores. Hasta que se cansó y dijo, no, tengo que intervenir. Y a partir del capítulo 32 de Job, él empieza a hablar. Y él afirma, la posición de Eliú era que las adversidades, los problemas,
Y las dificultades venían no a consecuencia de pecados, ni de injusticias, ni de cosas que hicimos, sino era para preservar al ser humano del orgullo y mantenerlo íntegro y maduro para Dios. Eso era lo que creía Eliú. Y a pesar de que esas personas, de que esos hermanitos en la fe, le decían esas cosas a Job, yo les voy a decir algo, hermanos. La boca de las personas que te juzgan, la boca de las personas que te critican, la boca de las personas que te humillan, nunca, ojo, nunca será más grande que la gracia que te respalda. Jamás. Ninguna boca será más grande que esa gracia, hermanos. Y luego de eso, de lo que estaba viendo Job, aparece uno de los versículos que nos marcaron a nosotros. Uno de los versículos que mientras estuvimos en la situación que pasamos, yo lo leía constantemente. Dice, Dios hiere, está en Job 5:18. Dios hiere, pero cura la herida. Dios golpea, pero alivia el dolor. En la Reina Valera dice, porque Él es quien hace la llaga, y Él la vendará. Él hiere, y sus manos curan. Y en la Nueva Biblia Viva dice, porque Él es quien produce el dolor, pero trae alivio. Él hiere, pero sus manos también traen curación. Y ese versículo aparece con una fuerza en nuestras vidas de una manera impresionante. Yo siempre he visto la vida espiritual, mi vida espiritual, como un puente sobre un río. Cuando todo está bien, el puente se ve firme, se ve un puente sólido, y el río por debajo anda su curso natural, pero tranquilo. Pero cuando una mala noticia llega, cuando una circunstancia adversa llega, yo lo percibo como que el río crece, abunda, se pone agresivo. Y el puente de la fe que atraviesa ese río de incertidumbre se vuelve un hilito, una soga solamente que atraviesa el río. Y así nos pasó a nosotros. El río iba tranquilo, era un río que iba por su curso natural, y el puente parecía firme, el puente de la fe. Pero entonces de repente, con una noticia, se convierte en una soga y el río se vuelve agresivo. Y el viento empieza a soplar tan fuerte, pero tan fuerte, que se nos hacía casi imposible mantener el equilibrio sobre esa soga. Por poco caíamos en el lago de incertidumbre, en el río de esa incertidumbre. Fue así que en el año 2024 nosotros recibimos la noticia que vamos a tener un bebé. Y recuerdo claramente ese día que nos fuimos para donde Milena y Gabriel. Y llegamos allá, nosotros dos de la alegría, y le decimos a Milena, vamos a tener un bebé. Estamos contentos porque viene un segundo bebé. O sea, viene un bebé para nuestras vidas a llenarnos de alegría, de bendición. Y cuando Milena sale y dice, ay, Irma, le dice a Erika, ay, Irma, yo creo que yo también estoy embarazada. Vamos, le compramos la prueba y efectivamente salió positivo la prueba. Nos llenamos mucho de alegría. Incluso esa misma noche nos subimos para donde el pastor y la pastora a contarles que pues íbamos a tener un bebé, ambas familias, y pues la alegría era emocionante, ellos también se alegraron mucho. Y seguimos el curso natural. Empezamos a ir a las consultas mensualmente, incluso íbamos hasta 2 consultas mensualmente, a 2 controles. Las cosas marchaban bien, todo iba precioso. Pero llegó el martes 13 de mayo del año 2025, un martes 13 de mayo del año 2025, a 6 meses de la concepción. Ese martes nosotros fuimos a control porque ya queríamos saber el sexo del bebé. No nos habían dicho, al principio nos habían dicho que era una niña, después nos habían dicho que era un varón, y después ni se sabía qué era.
Entonces ese día nos dicen, vayan a control y ya vamos a saber porque ya han pasado 5 meses y medio, casi 6 meses. Ya obviamente se va a saber qué es. Nos fuimos a la consulta y estando, era una tarde soleada, una tarde preciosa, lo recuerdo bien. Yo llegué del trabajo, la busqué a ella y nos fuimos. Y al estar en el consultorio, nosotros íbamos sumamente contentos porque ya íbamos a saber por fin qué era, ya teníamos el nombre para la niña, era Zoe, o para el varón iba a ser Mateo. Entonces íbamos contentos porque sabíamos que iba a ser por fin. Al llegar a ese consultorio, escuchamos las palabras que ninguna persona quiere escuchar de un médico. Nadie quiere escuchar esas palabras de un médico. Las palabras eran, algo anda mal. Esas palabras fue como si una lanza atravesara nuestra alma. Como yo lo sentí como si todo el día soleado se puso oscuro de inmediato. Como que todo se opacó. Como si la luz del Creador en ese momento se alejó tanto que nos dejó solos. Y recuerdo que nuestras mejillas se llenaron de lágrimas y nosotros le decimos, doctora, ¿pero qué pasa? ¿Qué ocurre con el bebé? Ella nos dice y nos explica, no, hay una parte de su cerebelo que no se desarrolló bien, nos lo muestra en la máquina, y nos dice, eso puede pues traer ciertas consecuencias, algunas consecuencias en el desarrollo del bebé. El síndrome, ella lo definió como un síndrome llamado Dandy Walker. Por eso la enseñanza se llama impertinente Walker. Llegó en un punto tan impertinente esa enfermedad que fue a destrozarnos totalmente. Y este síndrome, al ella decirnos, jamás en la vida habíamos escuchado nunca eso, porque pues nunca había estado tan cercano a nosotros así. Nosotros, doctora, ¿pero qué más tenemos que hacer? No, tienen que ir a un especialista, una perinatólogo, y ella les va a decir específicamente si sí o no está. A pesar de que el balde de agua fría había caído sobre nosotros, manteníamos la convicción y la fe de que el equipo había fallado, de que la doctora se había equivocado y de que la especialista nos iba a dar una mejor noticia. Así que no esperamos tiempo y nos fuimos de inmediato para allá. Al llegar donde el perinatólogo, ella efectivamente confirma lo que nos había dicho la ginecólogo. Nos dice, sí, efectivamente, nos explica esto así, así, falta esto puede traer estas y estas consecuencias. Pero pues por ahora solo es eso, no es más nada. Eso es como decir, un gen falló, como decir, en Cordero, y lo demás es toda Venezuela, nos dijo la doctora, como en sus ánimos de calmar nuestros ánimos. Nosotros, ok, salimos de allí, fue una semana rotundamente dura, bastante álgida, bastante fría, pero allí empezaron a llegar mensajes de apoyo, hermanos. A pesar de que nosotros nos sentíamos solos, desamparados, nos sentíamos que Dios nuevamente nos iba a quitar algo que anhelábamos en nuestras vidas. Pero empezaron a llegar los mensajes de apoyo de una iglesia que tomó la posición de Eliú, que no tomó la posición de un Sofar, de un Bildad, de un Elifaz, sino se puso en la posición de Eliú, apoyarnos y decirnos, todo va a estar bien, muchachos. Dios tiene el control. Y a pesar de que nosotros llorábamos en silencio, había esa convicción y quedaba un granito de fe que nos decía, todo va a seguir bien, yo estoy con ustedes. Mis brazos se extienden para cubrirlos, para cuidarlos, para protegerlos. Una noche Erika me dice, en esa semana, ella me dice, amor, después de la noticia, me dice, amor, ¿tú por qué ya no has vuelto a orar por Mateo? Y mi respuesta fue tan dura que hoy le pido perdón a Dios. Yo le dije, amor, desde que nos enteramos que estabas embarazada, lo hemos hecho cada noche durante 6 meses y de nada sirvió. Esa fue mi respuesta esa noche. Y hermanos, yo quiero confesarles algo. Yo hasta hace poco tenía dolor en el corazón por eso. Incluso yo me aislaba. Yo no quería orar ni hablar con Dios. Incluso cuando me estrellé en la moto, yo le dije, me paré, recuerdo que me paré, eso ni Erika lo sabe. Y le dije, de nuevo usted. Maravilloso, gracias, yo.
Gracias porque, bueno, al menos no me tocaste la vida. Mi corazón se estaba colocando duro, hermanos. Yo tenía ese rencor guardado contra Dios. Pero entonces veo la enseñanza que escribí casi hace un año. Y empiezo a leer la vida de Job. Job perdió 10 hijos. 10. Le tocó su patrimonio. Le tocó su cuerpo. Aunque maldijo el día en que nació. Aunque se levantó y le pedía respuestas a Dios. Él no negó su fe ni perdió su integridad. Y después de esa semana, entre ataques de pánico, entre noches sin dormir, entre insomnios, entre desvelos, empezamos a arreglar el cuarto del bebé. Nosotros seguíamos firmes en nuestra fe. Ella me dice, amor, nosotros vamos a traer a Mateo a casa, ¿verdad? Y yo, con el favor de Dios, lo vamos a traer. Aquí estará con nosotros. La cuna la teníamos allá, que nos la habían prestado, no la habíamos armado. Se hizo el cartelito en el cuarto. Las personas empezaron a llegar con regalos, porque la fe no había disminuido ni en nosotros, ni en las personas que ya sabían esa situación. Por el contrario, empezaron a llegar cosas, porque todos teníamos la fe y la certeza de que el bebé estaría entre nosotros. Y muchas veces nosotros sabemos que vamos a pasar por desiertos, por tormentas, por dificultades. Incluso durante esa época, mi hermana estaba sufriendo una situación difícil allá en Colombia. Estuvo a punto de la muerte. Y ella me escribía y me decía, Juancito, oren por nosotros, estamos mal. Mi otra hermana también me escribía, pedía una oración por sanidad. Imagínense, ella pedía una oración por sanidad. Nosotros estábamos orando por sanidad para nosotros. Pero también esas noches yo le decía, no, amor, vamos a orar por ella también. Hagámoslo. Y orábamos por ella. Y estar en el desierto, desde el lado de allá, cuando alguien allá lo tiene, es difícil decirle, todo va a estar bien, vamos con Dios, Dios te fortalece, Dios está contigo. Ah, pero cuando nos tocó a nosotros, entonces ahí fue cuando la cosa se puso difícil. Entonces ahí fue cuando las convicciones se colocan en tela de juicio. Y entre esos días, una muchacha que estudiaba conmigo, es santera. Y recuerdo sus palabras un domingo en la mañana. Estábamos hablando, Adrián y yo solíamos hablar con ella y le decíamos, mire, le decíamos el nombre, busque a Dios, Jesús te ama, cosas así. Y ella le decía, no, yo no necesito de eso, yo tengo a mis santos, yo tengo a mi Dios es el mismo Dios suyo. Lo único que yo tengo a otro santo, usted tiene a Jesús y a ese espíritu no sé qué. Bueno, yo tengo menciono un montón de nombres ahí. Y entre eso ella me dice, Juancito, yo me enteré de lo que usted está pasando. Fíjese, el diablo se me presenta y me ofrece algo que yo anhelaba en el corazón, por medio de la boca de ella. Y me habla y me dice, Juancito, yo sé lo que usted está pasando. Yo he sanado a montones de gente. Lo único que le voy a pedir es lo siguiente, que crea en el santo que yo adoro. No le voy a pedir absolutamente, yo a usted no le voy a cobrar nada, no le voy a pedir que traiga las ramas ni las medicinas que yo necesito, no le voy a pedir que busque una camilla, absolutamente nada. Solo crea en el santo que yo creo y su bebé va a ser sano. Los médicos se van a asombrar de la sanidad de ese bebé, se lo juro por Dios, me lo dice ella. Y esto es asombroso porque ver cómo el diablo se me presenta y me ofrece algo que de verdad yo anhelaba. Y me dice, incluso, ¿sabe qué, Juan? Uno por sus hijos hace lo que sea. No importa, uno por ellos hace lo que sea. ¿O acaso usted es un cobarde que no va a ser capaz de dar todo por su hijo? Imagínense esas palabras. Yo me acuerdo y me da hasta escalofríos. Me intentó persuadir de que yo era un cobarde si no aceptaba lo que ella me estaba ofreciendo. Yo le dije, no, Dayana, yo tengo a Dios y sé que Él va a hacer el milagro. Yo confío en Él. Y si no lo hace, su voluntad es perfecta. No me volvió a decir absolutamente nada en todo lo que estudiamos de carrera. Es más, casi ni me hablaba después.
Y llegó el día, llegó el 5 de agosto. El 5 de agosto del año 2025 quedó marcado en la historia de nuestra familia hasta el día de hoy. Nosotros esa mañana nos levantamos, íbamos a la última consulta del bebé. Y ustedes me preguntarán, ajá, Juancito, ¿por qué está contando usted esto hoy? Creo que cuando una vez escuché de un pastor que él decía que cuando las alegrías se comparten, se multiplican. Y cuando se comparten las tristezas, se dividen. Y es ahí cuando uno habla que puede sanar. Y por eso yo lo comparto hoy. Hemos decidido compartirlo con ustedes. Porque nosotros queremos empezar a sanar. Queremos restaurarnos. Queremos edificarnos juntamente con un equipo, con un grupo que ha demostrado que es una verdadera iglesia. Y llega ese 5 de agosto, esa mañana maravillosa, nos fuimos a la última consulta del bebé. Ese día también Milena y Gabriel iban a la consulta del bebé ellos y iban a dar a luz. Tanto ellos, para nosotros era 8 días después. Pero al llegar esa mañana, como a las 10:05 de la mañana, nos ingresan al laboratorio, al cuarto donde están los enfermeros y el médico. Y como 35 minutos después sale la enfermera y me dice, ¿quién es el esposo de Erika? ¿Quién es el papá del bebé? Yo digo, soy yo estaba en el pasillo ahí mismo. Yo entro y veo a Erika llorando en la camilla. Yo me desespero y yo digo, ¿pero qué está pasando? Amor, ¿qué pasa? Nadie me decía nada. Y veo a los enfermeros moviéndose rápido y la doctora está ahí en la máquina dándole. Yo, ¿pero qué está pasando, doctora? Dígame, ¿qué pasa? Ella no podía hablar, ella estaba llorando y la doctora tampoco me decía nada. En un momento, yo de tanto insistir, la doctora se voltea y me dice, no, papá, lo que pasa es que el corazoncito del bebé se llenó de líquido. Al llenarse de líquido se empieza a comprimir y puede morir en cualquier momento. Necesitamos sacarlo con urgencia. Necesitamos hacer la cesárea hoy mismo. Hubo un choque de emociones allí. Porque mientras escribíamos a Gabriel y a Milena cómo iban las cosas allá, cómo estaba todo allá, nos comunicábamos con el pastor, todo allá estaba perfecto, estaba hermoso. De este lado, otra vez las cosas se colocaban oscuras. Y aunque había alegría, una sensación de alegría en el corazón, también había una tristeza que nos estaba arropando de nuevo. Yo me fui, me metí a un cuarto, llamé al pastor y le expliqué la situación que estaba pasando cuando de repente se empieza a correr la noticia y todos se vienen al hospital. Y me llama poderosamente la atención, hermanos, que mientras estábamos en ese hospital, mientras tres personas, Erika, el bebé y yo, pasamos por una situación difícil, 26 personas llegaron al hospital a apoyarnos y ayudarnos y a estar con nosotros. Y eso fue asombroso para mí porque mientras 3 pasábamos una prueba, 26 extendían sus brazos para apoyarnos y ser un bastón. Nos apoyaron con economía, nos apoyaron con tiempo, nos apoyaron con medicinas, nos apoyaron con alimentos, con agua, con merienda, con amor, con lugar para quedarnos si lo necesitábamos, con ropa, con bañarnos, con lo que necesitáramos. 26 personas, además de un equipo que se reunió para orar, para ayunar, para clamar, para vigilar. Es impresionante cómo una iglesia se mueve para apoyar a una parte del cuerpo que está adoleciendo. Y eso quedó marcado en mi corazón porque nos dimos cuenta que no estábamos solos, que teníamos a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo y los teníamos a ustedes. Alrededor de las 10:53 de la tarde, a las 3:53 de la tarde más o menos, nace el bebé. Ese día no lo pueden operar del corazoncito porque pues lo metieron a cuidados intensivos de inmediato, tratando de cuidarlo. Nos quedamos allí muchas personas y pasamos en vela esa noche. Al siguiente día, el jueves, lo ingresaron a operarlo, pues, al quirófano. Y
en medio de la operación, había muchas personas allí orando, unos ya se estaban despidiendo porque se habían quedado todo el día, toda la noche y la mañana del día siguiente, unos estaban yendo, otros estaban llegando. Y sale el médico en un momento y nos dice, el bebé se complicó, se puso mal. Le inyectamos la anestesia y empezó a sangrar. Lo tenemos que sacar de allí porque no va a resistir. Y de nuevo, hermanos, en ese momento yo vi un pueblo clamando y orando por una sanidad. Vi como la pastora Roxana, la recuerdo tanto, se tiró de rodillas en el piso de ese hospital y gritaba clamando. Y después todas las personas la buscaban para que orara por ella, por ellos. En ese momento ese milagro no ocurrió. Y se me venía la pregunta, en medio de las dificultades, el gozo de Jehová es tu fortaleza. Ajá, pero ¿cuál gozo en ese hospital? ¿Cuál gozo había? Entonces Dios me decía, mira a tu alrededor. Personas abrazándome, personas ayudándome, personas estando ahí con nosotros. Ese era Dios extendiendo sus brazos para abrazarnos a nosotros. Y quizás no había un gozo, pero sí había un respaldo de Dios allí. Nunca, hermanos, jamás nos dejó solos ni un instante. Y comprendimos que Dios es grande siempre, pero la perspectiva de Dios está en nosotros. Mientras más cerquita estemos a Él, más grande lo podemos ver. Pero mientras más lejos, más pequeño lo vemos. Y nos incitaba a acercarnos a Él, a apoyarnos en Él. Ese jueves en la mañana, ese miércoles en la mañana, fue el miércoles en la mañana que pasó eso, nos pusimos a orar, bueno, pasaron muchas cosas, todo el día en corre-corre, no se pudo operar al bebé. En la madrugada del jueves, yo me fui a un pasillo solo, recuerdo un pasillo solo de esos hospitales oscurísimos, esos pasillos allá, esos pisos. Y empecé a orar y yo le decía a Dios, pero dime qué quiere de nosotros. O sea, solo dime qué quieres y lo vamos a hacer. El bebé no tiene la culpa de absolutamente nada. Ponme a mí en la posición de él. Nunca, recuerdo que dije esas palabras, le metí una patada a la pared y me senté en un pasillo frío del hospital. Y empecé a llorar. Y me acordaba que mientras Erika en el piso de arriba sufría, yo abajo sufría por ambos. Pero también había un Dios que nos miraba y nos decía, ustedes son mis hijos amados. Yo estoy con ustedes, a pesar de que lloren, limpiaré sus lágrimas. Y esa noche en la madrugada me fui para donde estaba el bebé, porque yo a veces no me dejaban entrar, ¿no? Y yo agarraba y cuando se descuidaba la enfermera, yo me metía para allá y empezaba y ponía la mano así sobre la cunita donde estaba el bebé y empezaba a orar por él. Y esa madrugada recuerdo que pude meter la mano por un hueco que tenía la incubadora y toqué la mano de él. Y yo le dije, Mateo, vamos a lograrlo. Nosotros vamos a salir de aquí, pero escúchame algo. Vamos a aceptar la voluntad de Dios. Yo hablando con el bebé, vamos a aceptar la voluntad de Dios. Si Él quiere que salgamos de aquí, lo vamos a hacer. Y si no, nos veremos en la eternidad. Recuerdo que ese momento fue el punto de quiebre porque yo decidí aceptar la voluntad de Dios. Y cuando subí donde Erika, ella me dice lo mismo. Me dice, amor, yo ya oré y que se haga la voluntad de Dios, la he aceptado ya. Que sea lo que Él quiera hacer. Yo le dije, está bien, entonces estamos dispuestos a aceptarla. También recuerdo que llegaron unos profetas, unos hermanos de una iglesia, eso lo voy a contar porque, y decían que eran profetas. Ellos llegaron y empezaron a orar por ella y por mí. Entonces en un momento, la hermana me llama afuera y me dice, venga papito, venga. Yo salgo del cuarto donde está ella y me dice, ¿ustedes están casados? Yo le digo, sí. Dijo, pero desde hace poquito, ¿verdad? Yo le digo, no, tenemos 3 años. 3 años ya. Yo, ¿en serio? Y yo, sí. Dijo, pero solo se casaron por el civil, por la iglesia no se casaron, ¿verdad? Y yo, no, por todo, por la iglesia, por el civil. Dijo, yo creo que la bendita tenía el espíritu de Elifaz, de Bildad, por ahí iba la vieja. Bueno, la hermana, por ahí iba.
la mujer estaba buscando la manera de justificar lo que nos estaba pasando con un pecado oculto que teníamos. Mire, hermano, yo vi a esa señora chiquitica, o yo le dije a la pastora, esa vieja sí está como loca, la hermanita está como loca. Uy, ajá, y no obstante con eso, el esposo está en el cuarto orando por ella, empieza a gritarse, bueno. Cuando yo veo, ¡boom!, me da un manazo en el pecho, libérate y ejerce, ¡boom!, y me hace manazo en el pecho aquí. Ya, Esteban, ahora sí me volvió loco. ¿Usted sabe qué es eso? ¿Verdad? La pastora estaba ahí presente. Abre la mano y me da en el pecho. Y ¡boom!, ejerce. Me dice así. Yo abro los ojos inmediato. Yo, este señor, ¿qué le pasó? Yo no dije nada porque, pues bueno, no era el momento, ni era el lugar, ni nada, en fin. Esa fue una de las anécdotas hermosas que vivimos en ese lugar. Yo no estoy juzgando a esas personas. Tal vez, bueno, ellos tendrán sus razones, pues, no voy a decir más nada. A pesar de todo eso que pasó y vivimos allí, hermanos, yo puedo decir, hoy en día, domingo 25 de junio, de julio, 26 de julio del 2026, yo puedo decir que Dios jamás nos abandonó ni nos va a abandonar, hermanos. Lo impresionante de Job fue una fe inquebrantable. Él logró una fe que nada ni nadie en el mundo se le iba a poder quitar después. Y fue bendecido de una manera impresionante después. Se le multiplicó el doble todo lo que tenía, absolutamente todo. Menos los hijos sí tuvo 10 hijos igual. Y lo que me llama la atención es que la Biblia, por ningún lado, leyendo el libro de Job, por ningún lado nos dice que Job se casó nuevamente. No nos dice, ojo, la Biblia me parece que hubiera sido muy enfática en decir que Job se casó nuevamente, porque siempre hemos creído que la esposa lo abandonó, lo dejó solo. No fue así. La Biblia en ningún lado dice que Job se casó y tuvo hijos. Esto deja la idea, y muchos teólogos coinciden en esa idea, en que Job tuvo la bendición con la misma esposa, que ella no lo abandonó a pesar de todo lo que vivió, a pesar de las palabras que dijo, a pesar de todo lo que pasó, ella estuvo ahí con él y ambos recibieron de nuevo la bendición de Dios. El 7 de agosto, hermanos, a eso de las 3 de la tarde ya nosotros nos íbamos a retirar del hospital. O sea, no nos íbamos a retirar, íbamos a ir a darnos un baño, a cambiarnos, a arreglarnos. Yo me iba a ir a bañar, ella ya se iba para la casa. Cuando nos llaman del piso de abajo, no, que el bebé se complicó, que una cosa y otra, bueno, nos fuimos para allá. En ese momento nosotros entramos allá donde el bebé estaba. Los médicos corrían para un lado, corrían para otro, nos hicieron esperar como 15 minutos. Lo que nos dijeron fue que el bebé entró en un paro cardíaco y lo estaban tratando de reanimar. Nos hicieron esperar ahí muchísimo tiempo, nosotros nos parábamos, nos sentábamos, le pedíamos a Dios, Dios, ayúdanos, haz tu voluntad, ya la estamos aceptando, Señor, pero que pase algo ya, que nos den noticia. Cuando efectivamente nos dicen que el bebé murió. Algo muy doloroso fue que nosotros no pudimos alzar al bebé en ningún momento, no lo pudimos tener entre nuestros brazos, solo hasta que su respiración había cesado. Cuando su pechito estaba marcado por la lucha interminable de los médicos por tratar de reanimarlo, cuando ya no había aliento en él, fue que nosotros pudimos alzarlo. Y recuerdo que nos abrazamos los tres en ese momento y yo dije, nos veremos en el paraíso. Nos veremos con el Creador algún día. Y esa, hermano, fue la posición que tomó el rey David en las Sagradas Escrituras. Cuando el hijo que tuvo con Betsabé, David oraba, ayunaba, se tiraba de rostro en tierra por el bebé, pero el bebé murió. Y David dijo unas palabras que nosotros las tomamos para nosotros. Dijo, el bebé ha muerto, me voy a levantar, comeré, me voy a asear. Él no volverá a mí, pero ahora yo iré donde él está. Eso fue lo que nosotros tomamos para nosotros. Él no volverá a nosotros, pero nosotros tenemos que hacer
lo que sea necesario para ir donde Él está. Y eso se convierte en una esperanza hermosa, hermanos, porque los que han perdido a alguien saben lo doloroso que puede ser para nuestras vidas, pero también sabemos que nos está esperando en la eternidad. Es una razón más para añorar el paraíso. Cuando estábamos en la casa de Pinzón el año pasado con el apóstol, una de las tardes nos pusimos a hablar muchísimo con él. Hablamos como 5 horas. Y él en un espacio, en un paréntesis que abre, me dice: Juancito, yo nunca le envié un mensaje ni le dije nada, pero hoy se lo quiero decir. Ustedes no perdieron a un bebé, ustedes no perdieron a nadie, absolutamente a nadie. Eso es la gente ignorante que dice eso. Los cristianos ignorantes son los que dicen eso. Ustedes ganaron generación en el cielo. Fíjese algo, Juancho, me dice él. Yo nunca tuve hijos. Yo no tengo una generación ni aquí en la tierra ni allá en el cielo. Pero usted sí la tiene. Erika y usted ya tienen parte de ustedes en el cielo. Un pedacito de ustedes ya está allá al lado del Creador. Usted sabe la alegría que eso provoca en mi corazón. Saber que ustedes prácticamente tienen un pie en el cielo, me dice él. Y eso trae paz y trae esperanza a nuestros corazones, porque es la verdad. El vivir en Cristo es ganancia. El morir en Cristo es ganancia. Sea que vivamos o sea que muramos, por ambos lados, nosotros como cristianos, hermanos, tenemos victoria. Por ambos lados tenemos victoria. Y sí, hermanos, cuando leemos las Sagradas Escrituras también vemos a muchas personas que perdieron sus hijos. Y es algo muy doloroso. Adán y Eva perdieron a Abel por medio del primer homicidio de la historia. Y no solo Abel, sino Caín fue desterrado y maldito. Perdieron 2 hijos en un solo día. David perdió a su hijo con Betsabé, perdió después a Absalón. Y tanto fue el dolor de David que decía: Absalón, oh hijo Absalón, ¿cuánto hubiese dado yo por estar en tu lugar? También vemos a Aarón, el sacerdote Aarón, que perdió a Nadab y a Abiú cuando ofrecieron fuego extraño y cayó el fuego y los... Vemos a muchos hombres y mujeres que perdieron a sus hijos. Vemos a una María que pierde a su hijo clavado en una cruz. Y la historia de María es impresionante porque ella no solo sufre en el momento que su hijo muere, sino sufre a través de toda su vida. Cómo lo rechazan, cómo lo desprecian, cómo lo quieren matar. Es un sufrimiento también para una madre. Yo me imagino a María sufriendo, y cuando Jesús lo crucifican en esa cruz, María está ahí, al lado de la cruz, cumpliendo la profecía de Simeón, que dice: y la espada también traspasará tu propia alma. En Lucas 15 podemos encontrar eso, no lo vamos a leer. La espada también traspasará tu propia alma. Pero yo veo la actitud de ellos, y la actitud de una persona cristiana ante Dios escribe historias, hermanos, para impactar. Y justamente eso, Dios nos dijo que vendrían tiempos difíciles. Yo anoche le digo a ella: amor, yo creo que con esta enseñanza Dios nos quiere preparar para lo que está por venir. Porque vendrán tiempos difíciles. Nos han hablado de enfermedades, de crisis, de catástrofes, de cosas fuertes. Pero si nosotros sabemos, hermanos, la posición en la que estamos y estamos apercibidos de cómo enfrentar eso, entonces sabemos, como lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:37, nada, absolutamente nada nos va a separar del amor de Dios. Nada nos va a separar de su amor. Pero, ¿qué es nada? 2 versículos antes, en el 35, Pablo explica: ni el hambre, ni el frío, ni la tribulación, ni angustia, ni persecución, ni desnudez o peligro de espada. Absolutamente nada nos va a separar de su amor. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Y el 37 dice: antes, en todas estas cosas, ¿qué cosas? Las que ya mencionamos. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La traducción del lenguaje actual dice: así vivamos todas estas cosas, problemas,
hambre, escasez, frío, muerte, desnudez. Así vivamos todo esto, Jesucristo, quien nos amó primero, es quien nos dará la victoria. Dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, hoy Dios nos dice, sea lo que sea que está por venir, sea lo que sea que vayamos a vivir, Jesucristo, yo, Jesucristo, quien los he amado a cada uno de ustedes, les daré la victoria. Tenemos que creer en esa palabra, hermanos. Y lo único y lo último por lo que nosotros tenemos que luchar y seguir luchando es por escuchar esas palabras hermosas. Buen siervo, fiel, entra en el gozo de tu Señor. Es por lo que nos tenemos que esforzar, hermanos, de ahora en adelante. Si Cristo no viene antes, que esas sean las últimas palabras que escuchemos antes de entrar a la presencia de Dios. Siervo fiel, diligente, entra en el gozo de tu Señor. Y en esa temporada, hermanos, como conclusión, yo les quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes, a los que estuvieron allí con nosotros, a la hermana Yajaira, a la pastora, al pastor, Goyo, Eila, hermano Raúl, Maribel, hermano Wilmer, Nauni, todos, absolutamente todos, los que no nombré, pero que estuvieron allí, gracias. Gracias de verdad porque nos llevaron un café con leche que yo nunca probé y lo llevaron. La hermana Yajaira me dice, Juancito, ahí le traje café con leche. Y entre el corre y corre, cuando fui a buscar ya no había café con leche. Arepas, recuerda Cristian que llegó una mañana con un montón de arepas, y no solo para nosotros, sino para absolutamente todos los que estamos ahí. Recuerdo a la hermana Ingrid durmiendo en un banco del hospital, hermano, a mí a veces me daba como cosita. Yo me provocaba decirle, hermana, si quiere vaya a descansar, pero era como correrla. Entonces, no era capaz de decirle que se fuera a la casa a descansar, pero me daba cosa verla ahí. Y yo aquí abro un interrogante, ella no es familia de nosotros. Escuchen esto, no es familia de nosotros. Tiene su trabajo porque cayó entre semana. ¿Y qué es lo que la mueve a estar allá con nosotros? ¿Qué si no es el amor de Dios? ¿Qué más la mueve a estar allá con nosotros? A ella, a la hermana Ana, a Adrián, teniendo trabajo, salió tarde en la noche, fue y se quedó conmigo toda la noche y en la mañana se fue temprano a trabajar. Coro, recuerdo a Coro también, Julio y Sandra, gracias. Y no solo, lo impresionante no fue solo en ese hospital, sino fue lo que pasó meses después. Mucha gente seguía llegando, seguía visitando, seguía apoyando, seguía llevando comida, seguía llevando cosas. Eso es lo impresionante, hermanos. Y de nuevo les repito, gracias por no ser un Bildad, gracias por no ser un Elifaz, gracias por no ser un Sofar. Gracias por ser cada uno de ustedes demostrando el amor de Cristo para con nosotros. Y gracias por ser cada uno de ustedes un instrumento de bendición para nosotros. Y recuerdo una predicación del pastor Dante que él decía cantando bajo la prueba. En ese tiempo justamente llegó esa predicación y yo la escuché. Él decía que vivió una temporada muy difícil en la que estuvo en un hospital y sus papás se fueron y lo dejaron ahí solo. Y él, por no sentirse tan solo, empezó a cantar y empezó a orar. Y nosotros tenemos una adoración hoy también. Erika y yo adoptamos una oración también porque Dante decía que eso nos iba a acercar a Dios, que nos acercaba porque lo podíamos percibir tan cerca de nosotros, que íbamos a estar seguros en Él. Y nosotros adoptamos también una canción y la vamos a entonar en esta mañana, hermanos. Y era nuestra canción de Cantando Bajo Esa Prueba.
sueños vidas, tu voluntad puede pero sé que todo prepara el mundo vive, no perdona, se prepara y no pide, como es que todo siga obrando, Padre. Si no es fácil seguir, pero un día Me llamaste junto a ti. Nunca me abandona, nunca decepciona. Tu verdad siempre me ha cuidado, Aun cuando es dudado, estoy en mil pedazos, es porque no es el final. Alma mía en mil pedazos, nunca dejes de adorar. Alma mía, nunca dejes de adorar. Recordemos, hermanos, que tal vez no sea el único desierto que vamos a vivir. Nosotros, hablando de nosotros. Y aunque le ruego a Dios que no vuelva a pasar eso. No sé qué desierto estás viviendo tú, no sé qué tempestad, qué prueba estás pasando. Pero algo sí sé, que lo vivimos personalmente. Que Dios no te va a abandonar. Que si estás en el desierto, Él será tu nube durante el día. Será tu columna de fuego durante la noche. Será tu maná. Será tu agua. Que si estás en la tormenta, Él está en esa barca y se levantará y la mandará a calmar. Sea donde sea que estés, en la situación que estés, algo sí te puedo decir por experiencia. Dios no te dejará solo. Jamás. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos. porque me amas en silencio, y me recuerdas todo Para bien. si no es fácil Seguir, pero un día te oí. Me llamaste y lo difícil sería no estar junto a ti. Nunca me abandona, nunca decepciona. Tu verdad siempre me ha cuidado. Y si estoy en mil pedazos es porque no es el final. Alma mía en mil pedazos, nunca dejes de adorar. Alma mía, nunca dejes de adorar. Nunca me abandona, nunca decepciona. Tu verdad siempre me ha cuidado.
aun cuando he dudado. Estoy en mil pedazos, es porque no es el final. Alma mía, en mil pedazos, nunca dejes de adorar. Alma mía, nunca dejes de adorar. Señor y Padre Celestial, te adoramos y glorificamos tu santísimo nombre, mi Dios. Gracias te damos por hablar a nuestros corazones, Señor. Gracias te damos porque nos has acompañado en medio de las dificultades, de las adversidades, de las pruebas, de los obstáculos, Señor. Tú has estado con nosotros como un buen Padre fiel, protector, cuidador. Roca mía y castillo mío, eres tú, Señor. Gracias, Padre, por no abandonarnos jamás, y a pesar de que somos infieles, tú permaneces siendo fiel, Señor. Que tu Espíritu Santo inunde nuestros corazones, Señor. Que sea tu Espíritu Santo llenando nuestras vidas. Que sea tu Espíritu Santo sanando, Señor, restaurando nuestros corazones, Señor. Que sea edificando una construcción sólida, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que seas tú encaminándonos por el camino estrecho, que aunque sea difícil y lleno de obstáculos, sabemos que nos conduce a la vida, Señor. Sabemos, Padre, que tú estás, a pesar de todo, tu misericordia se renueva. A pesar de todo, tú nos cuidas. A pesar de todo, tú nos perdonas, Señor. Ayúdanos, Padre, y en tus manos estamos, Señor. Protégenos con tus alas, cúbrenos con tus sombras, Señor, porque ¿a dónde iremos sino a ti, Señor? Solo tú tienes palabra de vida, solo tú tienes palabra de aliento, solo tú tienes palabras de restauración, Señor. Solo tú tienes palabras para un corazón abatido y afligido y destruido, Señor. Alabado y exaltado sea tu nombre, Señor. Y así estemos destrozados en mil pedazos en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, te pedimos que nos mantengamos íntegros. Te pedimos que nos mantengamos firmes en nuestra posición, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y que podamos seguir adorando y exaltando tu santo nombre, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siempre que a mi lado, aún Si estoy en mil pedazos es porque no es el final. Jesús, nunca dejes de adorar. Alma mía, nunca dejes de adorar. En nombre de Cristo. En nombre de Cristo. Qué hermoso es el pueblo de Dios. Amén. Yo también estaba recordando que en ese día el guerrillero que llevó